Entonces, vamos a pasarnos en Lucas 15. Si podemos buscar Lucas 15. Y necesita un voluntario que podría leer todo el capítulo de Lucas 15. Ya, gracias, Carla. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Sí, todo, sí. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí misma: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostituta, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Gracias, Carla. Gracias. Es un capítulo un poco largo, pero muy conocido, ¿no? No sé cuántas veces lo han leído, pero quiero primero ver un poco del contexto, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos que fue el contexto específico de ese capítulo? ¿Quién estaba con Jesús en este momento? Ahora tiene que participar, por si acaso. ¿Quién estaba con Jesús? Los pecadores. Pecadores, él estaba con pecadores, hasta comía con ellos. Entonces ellos estaban, ¿qué más?
los fariseos y los religiosos, ¿no? Los maestros de la ley. Entonces tenía esos dos grupos con él, y los fariseos, dice en el versículo 2, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. En ese contexto, era un contexto, una cultura de honor y vergüenza, ¿no? Era muy fuerte eso en la cultura. Eso es como también ha sido la cultura boliviana, ¿no? De honor y vergüenza. Creo que cada vez es un poco menos, pero la idea de que hay normas entendidos culturalmente que tienes que respetar, y si no respetas esas normas, estás trayendo deshonra, estás causando vergüenza. Y Jesús estaba rompiendo todas las normas, estando con los pecadores y hasta comiendo con ellos, ¿no? Rompiendo todo el tema cultural. Y por eso estaban tan enojados y estaban quejando, ¿no? Y luego, al principio del versículo 3, es la palabra entonces. Entonces, Jesús les contó la siguiente historia. Entonces, todo lo que cuenta en ese capítulo es en respuesta a esa cultura, a esa situación que estaban viviendo, ¿no? Y en realidad estaba apuntado a los fariseos, ¿no? Está respondiendo a la queja de los fariseos. Y muchas veces hemos leído eso y hemos enfocado específicamente en el hijo pródigo, ¿no? Y muchas prédicas que yo he escuchado tienen que ver con el hijo pródigo. Pero en realidad, si pensamos en cuál es el contexto y por qué Jesús contó la historia, lo que él estaba queriendo que entiendan los fariseos y religiosos era el corazón del Padre, ¿no? Si ves cada uno de esos tres parábolas, el enfoque está en la persona que ha encontrado y su alegría al encontrar, ¿no? La búsqueda y la alegría a encontrar. Y es lo mismo en el parábola del hijo pródigo. El enfoque es en el corazón del Padre. Está queriendo que los mismos fariseos entiendan cómo es el corazón del Padre. Porque ellos supuestamente sabían todo, ¿no? Habían estudiado, habían leído, vivían su vida en base a Dios. Pero lo que Jesús está diciendo a ellos es que no han entendido quién es su Padre. No han entendido cómo es su Padre, ¿no? Y toda esa historia está queriendo explicarles de manera gráfica, como una ilustración, como hablamos en enseñanza transformacional, ¿no? Las diferentes maneras de hacer llegar tu mensaje, que cómo es el corazón de papá, ¿no? Y estos versículos, bueno, en realidad ese medio versículo es nuestro versículo de este año. Lucas 15:20. Y es lo que muestra más claramente el corazón de papá. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó, ¿no? Y esa reacción del padre en ese momento es el opuesto de lo que esperaban los fariseos, ¿no? Y si vemos aquí, Jesús está siendo tan astuto, o sea, es el maestro de maestros, o sea, ha hecho el curso de enseñanza transformacional perfecto, y él usa palabras específicas para hacerles a ellos recordar. ¿Alguien puede buscar Éxodo 32, del 6 al 7? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gracias. ¿Qué dice en la primera parte de lo que ha leído Ingrid?
Está lleno de compasión, misericordia, amor. Inagotable, la fidelidad. Esa parte de Éxodo es algo que repetían diariamente en sus oraciones en la sinagoga. Los fariseos, que eran los super religiosos, repetían esas frases. Y aquí Jesús no está diciendo otra cosa. Pero ellos repetían tanto esas cosas que parece que no tenían ya sentido. Y estaban enfocando en la última parte del versículo del juicio y las reglas y todo eso, y habían olvidado de quién es Dios, cómo es Dios, ¿no? Entonces, poniendo esa frase en medio de su historia, Jesús está como dándoles duro, ¿no? Diciendo, así es, y porque es tan chocante para ellos la reacción del Padre, pero vuelve a recordarles lo que dicen cada día, ¿no? Entonces, como subrayar 2 o 3 veces, así es, pero ustedes no lo han entendido. Lo repiten cada día, pero no lo viven, no es su realidad, no lo experimentan y no lo muestran tampoco, ¿no? Pero así es Dios. Y toda esa parábola también puede reflejar la historia de Israel, ¿no? Si pensamos en Israel con Dios y luego dice, no, lo voy a hacer las cosas a mi manera, como el hijo pródigo se va y luego se vuelve y Dios otra vez les abraza. Y como que repite esa historia vez tras vez tras vez en la historia del hijo pródigo. Pero lo que nosotros aprendimos este año da para mí más sentido a toda esa historia, ¿no? Siempre yo he pensado, bueno, nos dicen las prédicas, ¿no?, que era un escándalo que el hijo había pedido su herencia antes de tiempo, porque en otras palabras estaba diciendo, hubiera sido mejor que hubieras muerto ya, ¿no? Entonces está completamente deshonrando a su papá, pero la papá lo da y luego desaparece y hace lo que quiere. Y la parte en que habla de Dios corriendo, el padre corriendo, también seguro ustedes han escuchado, ¿no?, que como tenía túnicas y todo eso, el hecho de que tenía que correr, tendría que levantar su cosa para poner en sus pantalones para poder correr, y los ancianos no corrían y era toda una vergüenza, ¿no?, para el papá. Pero otra cosa que nosotros aprendimos en este año es acerca de una ceremonia. Según el Talmud, que es un libro del pueblo de Israel, donde hay muchas enseñanzas, muchos ritos, muchas ceremonias, muchas leyes. En ese entonces, en el tiempo en que Jesús estaba contando esa historia, existía una ley, una ceremonia, justamente para una situación en que un hijo había deshonrado a su familia, ¿no? Entonces decía, ¿no?, que si un hijo deshonra a su papá y desaparece, si atreve en algún momento querer tratar de volver, según el Talmud, lo que tenía que pasar es que los padres no podían sacar a su hijo, sino los fariseos y los líderes de la ley confrontaban al hijo cuando estaba intentando entrar al pueblito y agarraron una vasija así y lo rompieron delante de él, y eso era el símbolo de que estás rechazada, estás aislada, tienes que salir de aquí, nunca más puedes pisar ese pueblo, no nos pertenece, ya no existes para nosotros, ¿no? Y el papá, entonces, y los que estaban escuchando ahorita esa historia en su contexto, tendría eso en mente, ¿no? Entonces, eso es lo que estaban pensando que iba a pasar. El hijo iba a intentar volver, los fariseos iban a confrontarle, rechazarle, y ahí termina la historia, supongo. Pero no pasó eso. El padre corrió hacia el hijo
para rescatarle, para decir que no voy a permitir que está rechazado mi hijo. No voy a permitir, porque es mi hijo, es mío. Y en realidad, eso es lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, ¿no? Merecemos ser rechazados, ser abandonados, aislados, o sea, asiliados. Y Dios dice no, y corre, y manda a Jesús, y no permite que eso pase. Y ese es el amor y compasión de nuestro Dios, ¿no? Y eso es lo que estaba queriendo comunicar con los fariseos que estaban escuchando esa historia, ¿no? Que Dios va a hacer todo lo posible para recogernos. Nos va a perseguir, va a correr, va a rescatar, va a abrazar, porque su amor y su compasión es infinito y nuevo cada día, ¿no? Entonces el impacto de la historia para los que estaban escuchando ahorita, en ese entonces, era mucho mayor que nosotros simplemente leyendo la historia que hemos escuchado 1000 veces desde que éramos niños, ¿no? Y realmente esa ceremonia que se llama Kaisa hubiera sido en las mentes de los fariseos al escuchar la historia, ¿no? Y era muy chocante para ellos, porque están ahí en esa historia cara a cara a la gracia. Y la gracia es la cosa que los fariseos no pueden entender, ¿no? Saben toda la Biblia, o sea, las escrituras en ese entonces, o sea, saben mucho y quieren servir a Dios a su manera, pero no han captado su corazón, no han captado su amor y su compasión, no han entendido la gracia que Él tiene para nosotros. Y me gusta esa cita, ¿no? Dice, gracia es la cara que usa el amor frente a la imperfección, debilidad, fracaso y pecado. Qué esperanza para nosotros, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no tenemos imperfección, debilidad, fracasos y pecados? Pero Dios responde a eso con gracia, con gracia. Entonces, con confianza, nosotros podemos correr a los brazos de nuestro papá en todo momento que necesitamos de Él, ¿no? Y entonces el hijo trata de dar su discurso que tiene preparado para el papá, pero al final, en los brazos de su papá, se entiende la gracia, ¿no? Y su papá va más allá otra vez, ¿no? Dice, tenemos que celebrar con un banquete porque ese hijo mío estaba muerto y ahora vuelta a la vida, estaba perdido y ahora se ha sido encontrado, entonces comienza la fiesta. Y le da su túnica, sus sandalias que representan el honor y la pertenencia, diciendo, es mi hijo, me perteneces. Y no solamente te vuelvo a recibir, te vuelvo a dar autoridad y honor. Todo lo que tú no me has dado, yo te lo doy, ¿no? Entonces, tan grande es el amor de papá, ¿no? En esa historia. Y es la verdad para nosotros, no importa dónde estamos hoy. Yo estoy seguro que no todos que estamos aquí hoy estamos en un buen momento en nuestra relación con Dios, ¿no? Somos seres humanos, en un grupo de eso, por medio va a haber alguien que está luchando. Pero Dios está ahí, papá está ahí, con sus brazos abiertos para volver a recibirnos y abrazarnos y darnos pertenencia, darnos identidad, darnos autoridad en su nombre. No por quienes somos nosotros, sino por quién es Él, ¿no? ¿Y cómo reaccionan los fariseos? Están escandalizados, ¿no? O sea, ofendidos con la historia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede humillar a su papá de esa manera y luego volver a recibir? Porque los fariseos no tenían en su mente una categoría para gracia. Como no encajaba en todo lo que ellos pensaban. Pero Jesús, por esa referencia a Éxodo,
está diciendo, pero siempre ha sido así, Dios. No es que Dios ha cambiado, es que ustedes nunca han entendido a nivel corazón cómo es tu Dios, ¿no? Y la reacción de papá está feliz, está teniendo mucha alegría. Voy a darles después eso para reflexionar en su tiempo a solos, pero hay algunos versículos que quiero leer acerca de cómo siente Dios acerca de nosotros cuando volvemos a sus brazos. Dice en Isaías 43:4, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. En Sofonías 3:17, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cánticos de alegría. Salmo 18:19. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. ¿Tú crees eso? Que el Señor deleita en ti. Eso es como reacciona el papá, ¿no? Nada es demasiado vergonzoso, ofensivo para Él. Siempre vamos a encontrar en sus brazos esa reacción cuando volvemos ahí, ¿no? Y creo que es importante como líderes reflexionar un poco acerca de eso, ¿no? Porque creo que para nosotros probablemente no va a ocurrir la situación en que intencionalmente damos la espalda a Dios. Pero lo que sí es más común que pasa es que poco a poco nos distraemos y nos empezamos a alejar un poco, ¿no? Y varios de ustedes han escuchado antes mi testimonio del tiempo en Sucre. Creo que lo conto en Profundizando tu Intimidad, ¿no? Que el ministerio, especialmente cuando hay éxito, el ministerio estaba creciendo tanto, había tanto trabajo, que estábamos full trabajando en todo, ¿no? Y yo, bueno, me conocen, ¿no? Soy muy organizada, disciplinada. No faltaba de tener mi tiempo devocional en mi hamaca cada día, a pesar de todo. Pero lo que pasó es que mi corazón empezó a enfriar. Entonces yo leí la palabra, escribí, cumplí con mi deber, pero nada llegaba a mi corazón. Algunas cosas sí, es para esa aconsejada, es para esa persona, esa es una palabra para tal, ¿no? Pero para mí nada, ¿no? Y yo llegué al borde del burnout en ese tiempo por ser tan ocupado en ministerio, con éxito, no es que estaba mal el ministerio, pero habiendo cerrado mi corazón para que Jesús no podría llegar ahí, ¿no? Y creo que ahí podemos identificarnos con la reacción del hijo mayor a toda esa situación, ¿no? Porque él ha estado trabajando fielmente para el papá todo ese tiempo. Pero su reacción, y tal vez el clímax de toda la historia en cierto sentido, en versículo 28 dice, no quiso entrar a la fiesta, no quiso alegrar, no quiso celebrar con su papá, ¿no? Y aún más ahí vemos otra vez la gracia de papá, porque eso era una vergüenza otra vez, ¿no? Delante de todos, otro hijo diciendo, no quiero entrar. Y todos, ¿qué va a hacer el papá? Y lo que hace es que vaya afuera y ruega a su hijo, por favor, entrar, hijo mío, papito, quiero que vienes y para participar, ¿no? Y él, en su reacción a su hijo mayor, vuelve a afirmarle, vuelve a decir, tú eres mi hijo,
Nada puede separarte de mi amor y todo lo que tengo es tuyo. Está hablando de afirmación, de aceptación, de identidad, de amor. Y aún así, ahí termina, ¿no? Y normalmente, una historia en esa época normalmente tenía 8 estanzas, ¿no? 8 partecitas a una historia. Y esa historia solo tiene 7. Falta la última parte, según los estudios. No sé nada de la literatura, pero es lo que dice. Y la idea es que la última parte de la historia tiene que leer cada uno tiene que escribir cada persona que está escuchando. ¿Cómo vas a responder tú a esa gracia? Especialmente para los fariseos. ¿Qué van a hacer con la gracia de tu Dios, ¿no? Porque es tu Dios. Tu Dios es lleno de amor y compasión. Siempre ha sido así. Y Él quiere que entiendas su corazón y que corres a Él y abres tu corazón a recibir de Él. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ese fue el desafío que estaba diciendo a los fariseos al final. Y para nosotros también es la misma invitación, ¿no? Aprovechemos hoy para volver a los brazos de papá, para permitir que Él deleita en nosotros, que Él está alegre de pasar tiempo con nosotros hoy, que recibimos de Él todas las afirmaciones que necesitamos en cuanto a nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestro valor, ¿no? Esa es nuestra oración para hoy, ¿no? Que empezamos así y que en todo este año no olvidemos de su amor inagotable, de su amor y de su compasión siempre con nosotros. Oremos. Papá, estamos tan agradecidos. Nuestras mentes no pueden comprender ese amor tan grande, ese amor inagotable, esa gracia inmerecida, Señor. Pedimos, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros a correr a tus brazos hoy y a poder disfrutar como tú disfrutas y deleitas en estar con nosotros y a recibir lo que necesitamos de ti. Y en el transcurso de ese año, Señor, cuando estamos empezando a distraernos, a enfocarnos en nuestras demasiadas actividades y compromisos, que no permites que nos alejamos de tu corazón o que cerremos nuestros corazones a ti y lo que tú quieres hacer constantemente, diariamente en nosotros, Señor. Que podemos vivir este año en tus brazos y en esa seguridad, y que al recibir tu amor y compasión podemos también transmitirlo y transmitir cómo realmente eres como papá. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.